¿no? Estamos acostumbrados y el pueblo ecuatoriano tiene que madurar políticamente. Estamos acostumbrados y nos han hecho odiar a los que construyeron, a los que cambiaron el país. Y eso no puede ser. Mire, a quien construyó el multipropósito Chone lo atacan porque construyó el multipropósito Chone y porque construyó la tablada de Sánchez, que es la Revolución Ciudadana, que es el presidente Rafael Correa a la cabeza. Los que tenían que seguir construyendo y no hicieron nada y se llevaron la plata, esos no les pasa nada, nadie los ataca. O sea, es más fácil no hacer que hacer. El caso del vicepresidente Jorge Glass toma la decisión como cabezas, como miembros del el directorio de la reconstrucción y reactivación productiva post-terremoto, toman la decisión de hacer el Parque Las Vegas en Puerto Viejo perseguido con orden de prisión, asilado en la Embajada de México. Y los que no hicieron, miren ustedes que esto lo estuvimos investigando en la Comisión de Fiscalización, los que no culminaron el complejo judicial de Puerto Viejo del Consejo de la Judicatura, esos están campantes y alegres. O sea, a los que te dan, a los que han hecho obras, a esos se los persigue. Los que han dejado destruir el país, esos están campantes, libres, de vacaciones en Paraguay. El señor Lazo ya entra y sale del país y no pasa nada. El pueblo ecuatoriano tiene que despertar, tiene que comprender que nos están haciendo odiar a quienes nos han hecho mucho por nosotros, por las familias ecuatorianas, por el Ecuador. El presidente Correa deja haciendo una fase, pero le correspondía a Moreno continuar el resto de fases para que Chone no se inunde más. No hacen nada, se roban el dinero. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero del gobierno de Moreno y del gobierno de Lazo? No, desaparece el dinero. Estamos más endeudados que nunca con el FMI y ellos campantes. No hicieron una obra, no pusieron un poste. No les da vergüenza. Y el pueblo tiene que reflexionar sobre estas cosas. Basta de odiar a los que trabajaron tanto por ti, tanto por la familia ecuatoriana, querido Richard. Faltaba, no es suficiente unos chats que además pueden ser adulterados para tomar presos o meter a la cárcel a estas personas que estaban mencionadas en el chat. O sea, faltan más elementos, falta la carga de la prueba. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, una cosa que resultó sospechosa es que toman a prisión, ¿no? Le dan prisión al presidente del Consejo de la Judicatura, al señor Wilman Terán, le dan prisión y con eso paran el proceso de elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces eso era como sospechoso, ¿es que acaso no les gustaba cómo se estaba llevando adelante el proceso del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia? ¿Es que estaban atrás de eso? Todo eso es sospechoso. Luego ahí vimos que en esos chats de Metástasis, pues resulta que el señor Norero tenía contactos con todo el Ecuador, ¿no? Está también mencionada la señora fiscal, está también mencionado el subrogante de la señora fiscal general de la Nación, pero para ellos no hay investigación, para ellos no hay investigación, para ellos no hay prisión. Entonces uno comienza a decir, bueno, no comprendo, algunos sí, inmediatamente prisión, y a otros pues no se los investigan ni se los toca a pesar de salir en estos chats. Eso es uno de los primeros elementos que uno tiene que analizar en el caso Metástasis. ¿Por qué a algunos sí, prisión, y a otros parece que no estuvieran mencionados? Luego viene este tema del caso Purga, que parece coincidencial con el ambiente del juicio político, una previa del juicio político que va a llegar en su momento, después de pasar 2 juicios, porque todavía estamos en este momento en el juicio del señor Santos Alvite, exministro de Energía, el culpable de los apagones que ha vuelto en el Ecuador, y luego viene el juicio político del ministro Zapata, y luego vendría el juicio político de la señora fiscal. Entonces, en un calentamiento vemos que se toma pues prisionero a este ex asambleísta de la bancada social cristiana y que se estaría usando esto como para presionar a que la bancada social cristiana no se decida por votar a favor del juicio político en contra de la señora fiscal. Entonces parecería todo como pues muy manejado, muy calculado, ¿verdad? Y eso es algo que el pueblo tiene que verlo y también, por supuesto, los jueces, porque la carga de la prueba es de la señora fiscal, ¿no? Aquí nos enteramos, por ejemplo, nos hemos enterado, ¿no? Por un lado, el caso del señor Pedro Moreira. Por ejemplo, sí, ya ahí viene el tema de la señora María Josefa Coronel, que dice, todos sabían que el señor Muentes manejaba las cortes y la justicia en Guayas, y si ella sabía, hiciera
la presidenta en ese momento era la presidenta de la judicatura, la directora de la judicatura de Guayas, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no le avisó a sus superiores, que en este caso ya fue justamente puesta por el señor Murillo, el ex vocal Murillo que acabamos de destituir en la Asamblea Nacional en un juicio político? ¿Por qué no sancionó? ¿No? Y lo que dice ella es, yo le avisé al señor Nebot. O sea, el señor Nebot era su jefe. Y 2 días después se contradice, no, yo no le avisé nada, le mandé a decir por terceros, pero no me consta. O sea, estamos viendo aquí un enredo. Luego descubrimos que la señora María Josefa Coronel estuvo sentada al lado del juez que libera a Junior, ¿no? A este famoso delincuente, líder de una de las bandas peligrosísimas del Ecuador, de estos grupos de delincuencia organizada. ¿Y eso por qué no se investiga? ¿Por qué se lo investiga al señor Pedro Moreira, el juez que le dio un habeas corpus al señor Junior Roldán, pero no se investiga ni a la directora de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ni a la señora María Josefa Coronel? O sea, el sistema de justicia en este momento está totalmente podrido, pero aquí solamente se quiere investigar el tema para arrinconar aparentemente al Partido Social Cristiano. Entonces es claro que hay una presión, me parece a mí, ¿no? Es una presión hacia ese partido. Cuidado, toman una decisión equivocada porque aquí tengo mucha información que podría perjudicarles. Eso es lo que te podría decir, Richard, pero sin embargo nosotros vamos a seguir, todavía ni siquiera empieza el juicio político, todavía ni siquiera escuchamos las pruebas de cargo que tiene la asambleísta Gisela Garzón de la bancada de la Revolución Ciudadana. Entonces todavía hay mucha tela que cortar. Es lo que te podría decir, Richard. Ahora, de hecho, ya el presidente eterno del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, salió a decir que ellos no iban a dar los votos. O sea, ya se entregó para la destitución de la fiscal general. Así es, ¿no? Y eso también es impresionante porque si usted no ha visto las pruebas de cargo, ¿cómo puede adelantar criterio? Eso se llama prevaricato. Recuerde usted que nosotros, los asambleístas, nos convertimos en jueces. La comisión de fiscalización se convierte en jueces sustanciadores, es decir, escucha las pruebas de cargo, escucha las pruebas de descargo y toma una decisión. Dice, sí, esto amerita pasar, apoyamos que el juicio político continúe en el Pleno de la Asamblea Nacional y los asambleístas se convierten en jueces. ¿Cómo es posible que haya un prevaricato y ellos digan, no, en contra, si ni siquiera han visto las pruebas de cargo? Si ni siquiera han escuchado a la interpelante, que en este caso es la compañera Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana. Entonces, es penoso. Y yo creo que quizás la fiscal consiguió lo que quería. Es decir, meto preso a un señor, un asambleísta, un ex asambleísta importante de la bancada de la Revolución Ciudadana, y con eso presiono a toda la bancada para que, pues, no tomen la decisión de votar a favor del juicio político, ¿no? El tema de la consulta popular, otra vez decirle sí al señor Noboa que no nos ha cumplido. Mire, dijo que no iba a subir los impuestos, subió los impuestos, iba al 15%, ya va a entrar la ley en vigencia, ¿no? Más o menos a mediados de mes ya está una vez más, van a subir los impuestos, nos mintió, dijo libre ingreso para todos los estudiantes, no va a cumplir, ya sabemos que no va a cumplir, va a disminuir el presupuesto, le vamos a dar otro cheque en blanco al señor Noboa, ¿no? Eso no es correcto. Entonces el pueblo ecuatoriano tiene que madurar políticamente. Tiene que aprender a dilucidar si este modelo económico que nos planteó Moreno, que luego lo continuó Lasso y que lo está continuando el señor Noboa, porque su única decisión acertada es la de sacar las Fuerzas Armadas a las calles, pero las decisiones económicas son iguales a las de Moreno y Lasso y no nos van a sacar adelante. Entonces, una constituyente, bueno, no será ahora, es una cosa que va a tomar su tiempo. En este momento vamos a una consulta popular, pero en menos de un año, en febrero del próximo año, estaremos abocados a otra elección presidencial y por favor, votemos por otro modelo. Ya no podemos continuar con este modelo de derecha, no podemos continuar con este modelo neoliberal que ya lo hizo Moreno, ya lo hizo Lasso y lo continúa el señor Noboa. Sigue el mismo modelo, ¿no? Otra vez aumentando impuestos, perdonándole dinero a los ricos, no invirtiendo en la economía para que la economía se dinamice. No, por favor, hay que votar con madurez para volver a un modelo que sí nos permitió salir adelante. Y ahí, por supuesto que ahí tendremos que llamar a una asamblea constituyente. No queda más. Tiene que haber un reset donde se elijan nuevos jueces, hayan nuevas leyes para que vayan los probos y los capaces. Por ejemplo,
Lo confesó el director, el actual presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Terán, nos lo dijo. ¿Cómo se eligen a los directores provinciales del Consejo de la Judicatura? No hay parámetros. No hay parámetros. Y es lo que descubrimos en el juicio político al señor Murillo, al vocal Murillo, que simple y llanamente él repartió más de 30 cargos para salvarse del juicio político anterior. Esos 30 cargos se los dio a asambleístas. Por eso se salvó del juicio político. O sea, repartió al hermano, al primo, ¿no verdad?, al familiar de los asambleístas para salvarse del juicio político anterior. Eso descubrimos en el juicio político en contra del vocal Murillo. Puede continuar ese modelo. Ese modelo ya no da más. Entonces, la única salida es, en las próximas elecciones presidenciales, votar primero por un cambio de modelo, y eso es volver al progresismo, y segundo, por quien te proponga asamblea constituyente.